taller Amós 9:11 ministran los cánticos, ministra el sonido. Sí, claro que ministran. Nosotros hemos estado hablando en los talleres pasados, ¿verdad? Cómo el rey Nabucodonosor ministró a toda lengua, raza y nación. Cómo lo ministró con el sonido de los instrumentos. Así es que quiero recordarle cosas de lo que hemos estado estudiando. Los dos reinos ministran a través del sonido, el reino de Dios y el reino de las tinieblas también. Así que estuvimos estudiando en el libro de Daniel, el capítulo 3, si usted lo lee del versículo 1 al 30, leímos en el taller cómo fueron probados los hombres de Dios, aquellos que creían que Dios podía ministrar a través de los sonidos y que sabían para quién era la adoración y la alabanza, ¿verdad? Remítase al taller 6, ¿verdad? Sabían que el único digno de adoración es Dios, ¿verdad? Esos tres judíos, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que se negaron a postrarse y a doblar rodillas ante el diablo, ante aquel ídolo, ¿verdad? Y se negaron a adorar y pusieron sus vidas antes de faltarle respeto a Dios, antes de entristecer a Dios, antes de ofender a Dios. Porque el que canta canciones a otras personas que no sea Dios, eso le sucede a Dios. Le falta el respeto, lo entristece y lo ofende. Así es que los instrumentos y los cánticos fueron creados únicamente para el uso exclusivo de Dios. Así que debemos estar santificados y todo aquel que toca un instrumento y cante debe estar santificado al Señor. Así que esos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, no se dejaron engañar y Jesús, el Hijo de Dios, los liberó y los sacó de aquel horno de fuego y los defendió y les dio la victoria. Aún cuando el rey Nabucodonosor, cuando demudó su rostro y mandó a calentar 7 veces más el horno, recuerdan que los hombres fornidos que los fueron a tirar, ellos murieron y ellos entraron tranquilos al horno y luego fueron desatados, ¿verdad? Y estaban caminando y había un cuarto hombre que dijo el rey Nabucodonosor: no tiramos ahí a 3 hombres, a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, pero ahora yo veo un cuarto ahí caminando con ellos. ¿Por qué están caminando? ¿Por qué no se están quemando? Y el cuarto tiene el aspecto como del Hijo de Dios. Entonces ya sabía que era Jesús, el Hijo de Dios es Jesús. Y estaba ahí, los liberó en el horno de fuego, en esa situación, cuando no adoraron, cuando no utilizaron los instrumentos, cuando no se dejaron engañar, no se dejaron lavar el cerebro, no se dejaron ministrar con el sonido del arpa, del salterio, de la flauta, del tamboril y de todo instrumento de música, entonces Jesús los pudo liberar. Pero aquellos, si hubieran entrado aquellos que se dejaron ministrar y cambiar el sistema operativo, cambiar la forma de pensar a través de esos instrumentos, si hubieran entrado al horno, esos se hubieran muerto. ¿Por qué? Porque su fe no estaba firme. Ya lo vamos a ver, pero a profundidad. Así que el rey Nabucodonosor, el diablo, lo engrandeció e hicieron derogar aquella ley que al oír el son de la trompeta, de la bocina, de la flauta, del tamboril, del salterio y de todo instrumento de música, se postrara. Y dijo: y aquel que no adore al rey y al Dios de Sadrach, de Mesach y Abed-Nego sea hecho un muladar y su casa un muladar. Y expliqué bien lo que era un muladar. Así es que aprendimos que a través de los instrumentos de música, a través de los cánticos, cualquier reino puede ministrar. Entonces estudiamos cómo Dios creó el ministrar, pues, a través del sonido de los instrumentos. Y vamos a leer el libro de Primera de Samuel 10, del 5 al 6. Perdón, es que estoy agitado porque necesito adelantar. Primera de Samuel 10, 5 y 6. Dios también ministra y cambia. No es que también, Dios es el que lo hace y el diablo lo imita. Entonces vamos a leer rapidito Primera de Samuel 10, del 5 al 6. El libro de Primera de Samuel, capítulo 10, versículos 5 y 6. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Dios, a través del sonido de esos profetas, a través del sonido de esos instrumentos, mudó a Saúl y lo convirtió en otro hombre a través del sonido de los instrumentos. Entonces eso mismo hizo Nabucodonosor, ¿verdad? Con toda lengua, raza y nación. Entonces puede ministrar
Dios con los instrumentos, claro, puede demudar a una persona, puede hacer muchas cosas, ya lo vamos a ver. Pero el diablo también lo puede hacer. Entonces vamos a ver y a diferenciar y aprender el porqué de eso, de dónde sale eso, cómo es eso, cómo puede ministrar, dónde dice eso en la Biblia. Entonces, eso fue lo que hizo Satanás, imitar lo que Dios hace. Recuerde que el diablo no puede crear nada, no crea nada. Siempre utiliza las mismas artimañas y es haciendo lo que Dios hace, pero al contrario. ¿Para qué? Para matar, destruir y dividir. Así es que yo digo que cuando el Señor en el cielo dio la clase de matemática, de sumar y de multiplicar, no, el diablo no fue. Él solo fue de restar y de dividir. Así es que él está raspado en matemáticas. El tópico de hoy es ministrando a través del sonido, parte B. Esa fue la parte A y ahora viene la parte B. Quiero hacer como una especie de comparación o analogía, si así se le puede decir, para el entendimiento del tópico de hoy, porque es muy importante que lo sepa, porque muchos cristianos están practicando cosas en su casa que no deben practicar y están haciendo cosas que les trae maldición, que les trae mal a su casa y no lo saben. Entonces hoy es día de quitar ese velo, hoy es día de entender en el espíritu que debemos cambiar. Aunque nos guste mucho una cosa, debemos cambiar. Por ejemplo, no había una mejor comida que las costillitas asadas que hacía la pastora de cerdo. Dios mío, eso va a chuparse los dedos. Hasta la grasa usted se la comía del buen sabor que tiene eso. Pero el Señor un día me dijo, hasta hoy vas a comer cerdo. Y yo me hice el loco, iba con esas costillas, como una chupeta, Dios mío. Hijo, te dije que hasta hoy vas a comer cerdo. Y hasta ese día comí cerdo. Hasta el día de hoy, eso hace aproximadamente, no sé, como 10 años, yo no como cerdo. No porque no me guste, sino porque el Señor me ordenó que no lo comiera. Así es que es cuestión de obediencia. Lo mismo igual, cuando el Señor nos diga, si hoy nos dice, o nos va a decir, ustedes tienen que dejar de hacer esto, tenemos que dejarlo de hacer. Así nos guste, es una orden de Dios. Así es que Dios creó a los animales con sus vestiduras para protegerles del clima, etcétera. Ellos no tienen la potestad de quitarse. No, nosotros, el servicio pasado, la pastora estaba vestida diferente, yo tenía otra camisa, otra franela, no sé, estaba vestido diferente. Ahorita ya empezó el frío aquí, está haciendo bastante frío. Y los animales no tienen la potestad de estarse cambiando franelas porque tienen una vestidura, pero los seres humanos nacemos desnudos y es responsabilidad de los padres proveer la vestimenta hasta que ellos se puedan obtener, puedan comprar su propia vestidura, sus propios vestidos, ¿verdad? Entonces las personas nosotros utilizamos vestidura o vestimenta o vestido según el entorno que nos rodea y reflejan parte de la personalidad, de nuestra personalidad, de la conducta, del carácter, y a través de ella, pues, nosotros podemos ver, a veces veo que no me gusta ver eso, pero bueno, no puedo imponerle cosas a la gente, nadie puede hacer eso, todos tenemos libre albedrío, pero veo las personas que se hacen llamar góticas o que son góticas, ¿verdad? Los vemos vestidos todos de negro e incluso se pintan ojeras, andan con botas hasta las rodillas negras, todo es negro, todo es satánico. Entonces vemos cómo esas personas viven deprimidas, como han tenido, y cuentan, y uno se pone a hablar con una de esas personas, de esos jóvenes mayormente, y vemos cómo han sufrido a causa de la división de los padres, a causa de muchas cosas. Pero ellos se visten así y expresan lo que sienten, expresan lo que son. Entonces, también vemos a los raperos que ya no hayan, o sea, no es que me lo puse a ver, sino que estaba lavando los platos, ¿verdad? Pues lavo platos, me gusta lavar los platos. Y mi mamá y mi suegra estaban viendo televisión y estaban los Latin Grammy. Y los Latin Grammy la mayoría eran raperos. Dios mío, yo no sé quién estaba peor disfrazado. Porque ya no usan vestidos, o sea, ya no se visten, se disfrazan. Entonces, mire cómo viene la cultura, cómo ha hecho el diablo con la cultura. Entonces, pero eso expresa el arte y la cultura, las costumbres y lo que ellos creen que es la vida. Una payasada. Y eso mismo, esos raperos dicen malas palabras. Una vez me fui a cortar el cabello y de paso me corté el pelo. Entonces fui con la pastora y fui con mi nieto Ryan. Y eso, hay unos raperos puertorriqueños, bendigo Puerto Rico, amo Puerto Rico.
Y todos los artistas puertorriqueños y los músicos son excepcionales. Y tenía aquellos rapeando cosas de esas y música de esa que ellos hacen, que no es música, no lo considero arte, pero diciendo vulgaridades que, o sea, que los dice el peor vulgar. Entonces, miren lo que están sembrando en la juventud, miren lo que están sembrando en los niños, miren lo que están haciendo con la crianza de los niños. Así como el pueblo de Israel enseñaba los salmos son el cancionero de Israel, ¿verdad? Y por eso ellos se saben la Torá, en parte lo hacen cantado, los salmos son canciones, y se aprenden la Torá. Imagínense lo que están aprendiendo nuestros nietos, pues mis hijos están grandes, casados todos. Imagínense lo que están haciendo con las generaciones que vienen. Mira lo que le están enseñando, vulgaridades, al perreo, a cosas vulgares, cosas que no son culturales, cosas que desvían de la personalidad, de la honra, de la moral del ser humano. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Así que eso era un concurso de disfraces y después al otro día vuelvo a lavar los platos y resulta que habían unas personas en un canal que la mayoría son homosexuales, ¿verdad? Tienen problemas de identidad, ¿verdad? Entonces ellos, no, porque el vestuario de este es mejor y aquel es mejor porque aquel lo confeccionó aquel y viste las aletas que le puso aquel. O sea, viviendo de la crítica y la admiración de todos aquellos disfraces que están quitando la vista de la cultura y de Dios. Así es que debemos tener mucho cuidado. Y notamos como los políticos, ¿verdad?, quieren impresionar de poder, de rectitud, de justicia a todo el pueblo a través de sus cuellos blancos. Y resulta que esos son cuellos blancos, pero eso, o sea, no tiene que ver nada con la persona por dentro. Así es que cuidado con eso. Así es que a nosotros nos han dicho, por favor, pastor, usted puede cambiar la forma de vestir. Usted se puede poner un traje. Y yo le dije, sí, claro que me puedo poner un traje, pero no me da la gana. ¿Por qué me vas a venir a imponer lo que yo me debo poner? Yo lo que estoy hablando es la palabra de Dios. Esta vestidura que ven aquí no tiene que ver nada con mi corazón, no tiene que ver nada con mi llamado, no tiene que ver nada con la revelación. Así es que no importa cómo nos vistamos. ¿O acaso Pedro y Juan y eso andaban todos enflusados y de corbata predicando? No. Es más, yo veo y admiro esas personas que andan en buses o andan en megáfonos por las calles y muchas veces no están bien vestidos. Mucha gente de esa no tiene las posibilidades de comprar un traje, pero sabe que están hablando la verdad y en la calle, públicamente, sin pena. Hace poquito vi un video, no sé si ustedes lo vieron, que se volvió viral, porque estaba en Brasil una persona predicando y vino otra y la quiso golpear y lo defendieron, pero él no tuvo miedo que lo golpearan, él siguió predicando hasta que el hombre bajó los brazos. Usted puede ver cómo el Espíritu Santo tocó a esa persona. Así que la vestimenta no tiene que ver con nuestro corazón. Pero ya vamos a ver con lo que sí tiene que ver. Entonces, los vestidos, o sea, las vestiduras, tienen principalmente que ver con dos cosas. ¿Qué hacen los vestidos y las vestiduras? ¿Qué hacen en una persona? La Biblia nos habla mucho sobre las vestiduras y nos enseña que hay vestiduras físicas y vestiduras espirituales. Y ya vamos a ver en la Biblia, ya vamos a ver, ¿verdad? Leamos sobre los primeros vestidos físicos en la Biblia. Vamos a leer Génesis 3:7. El libro de Génesis, capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Estamos hablando de Adán y Eva cuando estaban en el Edén, en el paraíso, en la eternidad, en la gloria de Dios, aquí en la tierra, ¿verdad? Y ellos estaban desnudos, pero ellos eran inocentes y no sabían que estaban desnudos. Luego del pecado descubrieron que estaban desnudos, pues el diablo los hizo pecar, ¿verdad? Y dice que se cosieron, pero no de cosieron de cocinar, sino de coser, ¿verdad? Hojas de la higuera y se taparon su desnudez. Entonces ahí vemos cómo ya físicamente comienzan
haber vestidos y que cubren la moral, ¿verdad? Del hombre. No quiere que les vean desnudos. Dije en el taller que el Señor Jesús en la Iglesia Católica lo muestran crucificado con una manta, no sé, en Maracaibo le decimos taparrabo, con una... sí, con un paño pues que le cubría sus desnudeces. No. Esos hombres, yo estudié profundamente eso y esas personas que crucificaban las ponían desnudas porque que un israelita viera a un hombre desnudo, eso era lo más inmoral para la persona, y a Jesucristo lo desnudaron y así fue que lo crucificaron. Así es que eso también tiene que ver, no voy a profundizar en eso, pero la Biblia también nos habla de las vestiduras sacerdotales y describe algunos aspectos sobre ellas. Así que vamos a ir al libro de Éxodo, cópielo ahí, libro de Éxodo 28:4. El libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 4. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras que sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Entonces vemos como esas son vestiduras físicas también, pero tienen una repercusión en el plano espiritual. Así que cada una de estas partes de esas vestiduras sacerdotales tienen su función, pero no vamos a hablar hoy de eso, más sin embargo les quiero compartir pues que el efod, ¿verdad? Que se ponía el sumo sacerdote, ¿verdad? Estaba adornado con 12 piedras preciosas, en las cuales cada una de esas piedras tenía escrita uno de los nombres de las 12 tribus de Judá. Esas piedras también eran consultadas porque Dios hablaba a través, se prendían esas piedras y Dios hablaba a través de eso también. Tampoco vamos a hablar de eso hoy, después un día ocupamos de eso, ¿verdad? Y los vestidos en un ser humano, ¿verdad? En una persona, principalmente cumplen con dos funciones. Número uno, protegerlo de las condiciones climáticas, bien sea del frío, del calor, de la lluvia, etc. Y cubre las partes, y número dos, cubre las partes íntimas, cubre la desnudez de las personas y guarda su moral, su vergüenza. Así es que una persona sin ropa o desnuda es una persona que no le importa su reputación y no tiene vergüenza, y esto es inmoral. Así es que vemos como a veces hay personas que salen a la calle desnudas y a protestar por algo, y sabemos que, por ejemplo, hay los LGTB, porque ahora ya casi todo el abecedario, LGBTX, esas personas que no tienen identidad, ¿verdad? Y salen a protestar y han salido desnudas, pues. No tienen moral, la reputación no les importa, sino que piensen como ellos quieren y que les den la libertad que ellos quieren tener, que es inmoral para otros. Entonces no respetan a los otros. Entonces yo los bendigo en el nombre de Jesús y los reclamo a todos para su gloria y su honra en el nombre de Jesús. Entonces también hay vestiduras espirituales. Las vestiduras espirituales, ¿qué hacen las vestiduras espirituales? Nos capacitan para ciertas cosas. Nos capacitan para protección de Dios. Una de las cosas para las que nos capacita es para la protección y para estar dentro de la voluntad de Dios y para afianzar nuestra fe en Dios. Así que, ¿qué quiere decir lavar sus ropas en la Biblia? Usted lo ha escuchado, que debemos tener vestiduras blancas, limpias, resplandecientes, que nos vistamos de lino fino. ¿Qué quiere decir? Lavar esas ropas. Cuando esas ropas se ensucian, eso está diciendo metafóricamente, está hablando del pecado, que nosotros como cristianos pecamos, pero que lavemos esa ropa, que nos quitemos ese pecado de encima, que no practiquemos el pecado. Eso es lo que quiere decir cuando dice que lavemos nuestras ropas. Quiere decir que nos debemos purificar físicamente, dejando el pecado para purificarnos espiritualmente. Así es que queremos ser puros espirituales, debemos apartarnos de practicar el pecado, apartarnos del pecado. Entonces así nos apartamos de lo físico y nos purificamos espiritualmente. Vamos a leer dónde habla la Biblia de vestiduras espirituales. Abra su Biblia en Efesios 6 del 10 al 17.
El libro de Efesios, capítulo 6, del versículo del 10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Prepárese porque le voy a pedir, por favor, que escriba ahí si sí o si no, o su opinión acá en el chat. Oye, vamos a hacerlo interactivo, ¿verdad? Entonces, hablando físicamente, ¿verdad? En tiempo de frío debemos estar vestidos adecuadamente para que nuestro cuerpo físico no acarree con malas consecuencias y no se enferme. ¿Verdad? No podemos salir con todo ese frío que está haciendo ahí, no podemos salir sin camisa o sin abrigo, porque nos vamos a enfermar. En la madrugada voy a buscar a la pastora a su trabajo, ¿verdad? Y salió un maracucho, usted sabe, maracuchísimo, en franelita, y estaba el frío, pero no, esto no es frío para mí. Usted sabe que a veces nosotros los maracuchos somos un poquito bocones. Esto no es frío para mí, no sé por qué se ponen abrigo. Pero venga acá, es una persona bastante robusta y tiene como aguantar frío, pero venga acá, los pulmones están calientes, o sea, por más que no sienta el frío en su piel, cuando entra ese frío en sus pulmones, eso le va a enfermar. Entonces debemos tener cuidado con la vestidura y debemos tener cuidado de estar bien vestidos, adecuadamente me refiero. Entonces, mire, la armadura de Dios es una metáfora usada por el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí en el libro de Efesios, para llamar a los creyentes a que estén preparados ¿contra qué? Contra los ataques del diablo. Eso dice el 11 específicamente. También simboliza que todos somos sacerdotes del Altísimo, ya que en el Antiguo Testamento solo utilizaba esas vestiduras, la utilizaban los sacerdotes y el sumo sacerdote, los que servían a Dios en el templo. ¿Entiende? El sumo sacerdote y los sacerdotes ordinarios utilizaban esas vestiduras. Pero ahora, ¿qué nos dice Efesios? ¿Qué nos dice Pablo? ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? Que nos pongamos esa armadura que tenían los sacerdotes de antes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ahora todos somos reyes y sacerdotes. Ahora todos debemos estar vestidos como sacerdotes, ministrando la presencia de Dios. Así es que quiero hacer énfasis ahí en el versículo 11, que dice que vestidos de toda armadura, o sea, de toda vestidura de Dios. O sea, que Dios nos pone espiritualmente, nos viste espiritualmente, nos está mandando en Efesios 6 a que nos vistamos como Él dice que nos vistamos. Dice, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, quien no esté vestido como Dios manda vestir, ¿en qué mano se pone? ¿A qué está expuesto? Si yo salgo sin vestidura, sin vestido, sin abrigo, a veces con ropa interior térmica cuando está muy frío, ¿verdad? Si yo no salgo así, me voy a enfermar. Quedo a expensa del clima. Y listo. La voy a pasar mal, me voy a poner a temblar y hasta hay gente que se ha muerto de frío, le ha dado paro cardíaco, paro respiratorio, porque los músculos se tensan, el cerebro no piensa bien, ni manda las señales que debe enviar al cuerpo físico y mueren de hipotermia. Entonces, puedo darle muchos ejemplos, pero no, tranquilo, vamos a seguir. Entonces, ¿qué le pasaría a alguien que no tiene las vestiduras sacerdotales o que no tiene las vestiduras que Dios manda a poner? ¿Verdad? ¿Qué le pasaría? Porque dice que vestido de toda la armadura de Dios
para que podáis estar firmes. O sea que el que no las tenga no está firme en la fe, no está firme en Dios, no está firme en contra de las acechanzas del diablo. O sea, tiene que ver con la fe, tiene que ver con ponerse a disposición, así como el frío, el cuerpo físico del frío, entonces se pondría, ¿verdad?, el cuerpo físico a disposición del diablo. Vestidos de toda la armadura de Dios. Los vestidos que Dios nos pone, las vestiduras que Dios nos pone, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El que no esté firme, el que no tenga esas vestiduras, entonces no está firme y puede caer en las manos del diablo. Entonces debemos estar vestidos con esa armadura que nos habla el libro de Efesios. En otras palabras, espiritualmente, quien no está vestido espiritualmente como Dios manda, queda al acecho de Satanás y no estará firme en su fe, sino que estará más asido a creer lo que el diablo dice y lo que le quiere hacer. Si creemos y cumplimos la palabra de Dios, estaremos afirmando nuestra fe. Y la palabra de Dios dice que nos pongamos las vestiduras. Y dice, sobre todo, el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo. O sea, tiene que ver la vestidura directamente y dice, sobre todo, con nuestra fe. Entonces, si no estamos vestidos adecuadamente, nuestra fe va a desfallecer. Va a ir cayendo y decayendo y decayendo hasta que el diablo nos va a hacer creer lo que él quiere que creamos. ¿Ve? Entonces, una pregunta, voy a empezar con la pregunta y por favor escríbalo ahí y escríbalo por acá por Facebook. Ricardo García, Yainé Moreno, Dios les bendiga. Por favor escriban por ahí si sí o si no. Miren la pregunta. ¿Ustedes creen que debemos estar vestidos con la armadura de Dios? ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que Dios nos pone una armadura espiritual? ¿Sí o no? ¿Qué cree usted? ¿O que las vestiduras solo son las físicas? ¿O cree que hay espirituales también? Escriba ahí si sí o si no. Voy a esperar. En todo tiempo, amén. Claro que sí, dice José Herrera. Claro que sí. La Biblia nos está mandando a estar vestidos. Pero ahorita vamos a ver, Sara Fernández dice que sí. Vamos a ver de qué forma nosotros nos podemos quitar esas armaduras. Una forma sutil, muy común, facilita para el enemigo, de que nos podemos quitar las vestiduras espirituales y el diablo va a empezar a acechar y acecha porque ministra. Bien, este reino o este reino, ya lo vamos a ver. Así que, según la Biblia, ¿qué pasaría con alguien que no esté vestido con la armadura de Dios? Ponga ahí, ¿qué pasaría con una persona que no tenga la armadura de Dios? ¿Qué pudiera pasar? Por favor, ayúdenme a predicar, ayúdenme a enseñar. ¿Se pone en las manos del diablo, sí o no? Porque eso es lo que acaba de decir la Biblia. Se pone en favor de que el diablo opere en su vida, ¿o no? Así que vine a hablar de las vestiduras, en parte sí, porque quise hacer una analogía. ¿Para qué? Para poner un fundamento bíblico para lo que vamos a estudiar en este momento. Ahorita ya vamos a entrar en el tópico, pero es necesario, siempre me gusta poner fundamento para que entendamos, ¿ves? Y me gusta poner un buen fundamento, no un fundamento a la ligera. Pues si entendemos el fundamento, entonces la enseñanza va a tener fundación, va a tener soporte. Entonces la enseñanza va a ser más fácil y va a quedar en su vida, va a quedar en su espíritu, va a quedar en su conocimiento y va a cambiar nuestras vidas. Pero a veces nos enseñan así por encima y a veces eso puede crear dudas. Pero lo que acabamos de leer, no hay duda de que hay vestiduras espirituales y vestiduras físicas. Y las consecuencias de aquellos que no estemos bien vestidos espiritualmente y físicamente. Así que ahora viene el tópico y viene a ser aclarada por qué es una analogía. Entonces, vamos al tópico. Vamos a leer Proverbios 25:20. Esto cópielo, este versículo
Por favor, este capítulo de Proverbios y versículos, por favor, apréndaselo de memoria, métalo en su vida, porque es algo que el enemigo o Dios puede utilizar cualquiera de los dos reinos y está en todas partes, en todas partes. Así es que vamos a leer Proverbios 20:25. Recuérdelo, Proverbios 20:25. El libro de Proverbios, capítulo 25, 20. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. No. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Así es, Elisa Hernández, cuñada, el que si no nos ponemos las vestiduras, estamos vestidos con la armadura de Dios, las vestiduras de Dios, poco a poco la persona se va alejando de Dios. Eso es correcto. Entonces, el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita las ropas, como el que se desnuda en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Pero mire esto, mire esto. ¿Por qué hablé tanto de las vestiduras? Porque según estemos vestidos, así según nos va a ir. ¿Nos va a ir bien o nos va a ir mal? Según las circunstancias, nos puede ir bien o nos puede ir mal. Si estamos mal vestidos ante el frío, nos va a ir mal. Si estamos bien vestidos ante el frío, nos va a ir bien. Igual espiritualmente, como lo acabamos de ver. Entonces, ¿qué tiene que ver una canción con las vestiduras, hermano? ¿Qué tiene que ver los sonidos? ¿Qué tiene que ver la música? ¿Qué tiene que ver con las vestiduras espirituales o físicas de una persona? Entonces, eso es una analogía que la escribió Salomón, el rey más sabio que hubo, uno de los hombres más sabios o el más sabio del mundo. En la Biblia es reconocido por un hombre sabio, hijo del rey David, del dulce cantor de Israel, que estuvo siempre ligado a las canciones que su papá escribió no proverbios, sino que escribió canciones. Muchas de las canciones que son los salmos los escribió su papá. Él fue criado en un templo donde había 24 horas de adoración y alabanza. Él fue criado en un templo donde Dios hablaba, sanaba, liberaba y hacía cosas sobrenaturales a través del sonido de los instrumentos de las guardias que hacían los 288 sacerdotes con instrumentos que tocaban a diario en el tabernáculo de David. Entonces, a Salomón nadie le iba a echar chiste de para qué son los instrumentos. A Salomón nadie le iba a decir, a echar chiste o a echar cuentos de lo que podía pasar si un sacerdote estaba santificado o no estaba santificado. No lo voy a traer acá a la Biblia, no lo voy a leer, pero ya lo hemos estudiado y lo vamos a seguir estudiando. Pero la presencia de Dios en el templo, en el tabernáculo de David, había 24 horas de adoración y alabanza con instrumentos y eso hacía la diferencia en el de Moisés. Primero fue el de Moisés, que había que hacer los ritos, el lavacro, los sacrificios, todo eso. En el tabernáculo de David no se sacrificaban animales. En el tabernáculo de David no tenían que lavarse las manos, ni había los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. En el tabernáculo de David estaba el arca ahí, en esa carpa, ya. Entonces, Dios cambió las cosas. Cambió las cosas. Estaba diciendo, en los postreros días, todos van a entrar a mi presencia. No van a tener que hacer tantos ritos para entrar a mi presencia. Y eso lo vamos a ver después en los talleres, ¿verdad? Pero Salomón fue criado en ese ambiente. Incluso Salomón, ¿verdad? Tardó 4 años después que agarró el reinado, después que David murió a los 70 años, ¿verdad? Y fue enterrado con su padre Isaí, ¿verdad? Después de eso, Salomón tardó 4 años en comenzar a construir el templo, ¿verdad? Que su papá le dijo que construyera por orden de Dios. Porque David una vez le dijo a Dios, ¿cómo es posible que yo esté viviendo entre cedros, en una casa, un castillo bellísimo de cedro, de madera, de primera, y tú estés metido en una carpa de circo? No es posible que estés mejor, que yo esté mejor que vos, le decía a Dios. Te voy a construir una casa. Y el profeta le dijo, sí, constrúyelo porque Dios está contigo. Se equivocó el profeta. Porque en la noche vino Dios y le dijo al profeta, ¿quién te dijo que le dijeras que me construyera casa? Dile a David que no me va a construir casa porque tiene mucha sangre en las manos. No, él no me lo va a construir, me lo va a construir un hijo. Y ese hijo fue Salomón.
¿verdad? Hijo de Betsabé, de David y Betsabé, porque el primero se murió. Entonces, ¿qué sucede? Que Salomón sabía para qué eran los instrumentos. Entonces, cuando llevan el arca, se muere David y Salomón levanta a los 7 años levantando el templo de Salomón. Entonces pasaron 11 años. ¿Por qué? Porque él se tardó 4 años en comenzar el templo y después fueron 7 haciéndolo. Fueron 11 años. En esos 11 años, cuando fue terminado el templo de Salomón, entonces trajeron el arca al templo de Salomón. Y dice la Biblia que dentro del arca estaban las tablas de la ley, que estaba el maná del cielo y que estaba el bastón que reverdeció a través del cual Moisés y Aarón hacían los milagros. Entonces habían dos cosas sobrenaturales y había algo natural. ¿Qué era natural? Las leyes. Entonces, ¿qué tenía que cumplir el pueblo de Israel? Las leyes. ¿Para qué? Para que hubiera la provisión y hubiera lo sobrenatural de Dios. Entonces, dos cosas eran sobrenaturales y una natural. Pero dice la palabra de Dios que cuando Salomón trae el arca, ¿verdad? Que lo trajeron no con bueyes como lo trajo David y se murió Uzá, aquel hombre que no tenía permiso de tocar el arca y cuando se fue a caer de los bueyes, ¿verdad? Y lo paró con su mano y cayó templado, cayó muerto de una vez. Entonces, él sí le dijo a los levitas que fueran y trajeran el arca, que eran los únicos autorizados para traer y transportar el arca, eran los levitas. Entonces, ¿qué sucede? Salomón dice y le pide, santifíquese los sacerdotes y los levitas. ¿Para qué? Para que no contaminen el pueblo. Y santifíquense, ¿para qué? Porque vamos a traer el arca acá y lo vamos a meter. ¿Por qué razón en el templo de Salomón volvió a ver el velo? No me lo pregunten. Y ni los mejores maestros, los maestros más reconocidos de Israel, que 2 de ellos son amigos míos, no me lo han podido contestar. Incluso uno de ellos escribió un libro que habla del cerdo. La bendición de los cerdos, una cosa así, que es muy famoso. Yo lo conocí personalmente y hablé con él y le hice la pregunta, porque es un maestro judío de la ley. Le dije, ¿por qué Salomón volvió a poner el velo si ya David lo había quitado? Pero tenía que cumplirse, es lo que yo siento. Me dijo, pastor, no le puedo contestar eso. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando trajeron el arca, dice que Dios dio permiso para que abrieran el arca de nuevo, porque el arca no se podía abrir. Cuando abrieron el arca, solo estaban las tablas de la ley, dice la palabra de Dios. En otras palabras, Dios había quitado lo sobrenatural del arca, de su presencia, porque el arca representa su presencia. Entonces dice que solo estaban las tablas de la ley, lo que Dios les mandaba hacer a ellos. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué del tabernáculo de David al templo de Salomón dejó de estar en la presencia de Dios, dejó de estar lo sobrenatural? Entonces, miren lo que hizo Salomón y lo que dijo Salomón. Salomón dijo, tráigame los sacerdotes, santifíquenlos y me los traen. Todos los trompetistas, todos los músicos, vengan y que vengan a cantar, pero se tienen que santificar. Entonces, ¿qué pasó? Dice que cuando comenzaron a cantar de nuevo, a cantar a una sola, ¿quién es a una? El pueblo comenzó a cantar, porque los levitas, los sacerdotes, que con trompetas, con címbalos, con flauta, con arpa, con salterio, comenzaron de nuevo a hacer lo que se había acabado allá en el tabernáculo de David, que eran 24 horas de adoración y alabanza. Y Salomón dijo, nada, esto es lo que pasa aquí. Y comenzaron a tocar de nuevo. Y cuando comenzaron a tocar de nuevo y empezó a cantar el pueblo, a adorar a Dios de nuevo con instrumentos y con cánticos, dice que la gloria de Dios volvió a caer sobre el templo de Salomón. ¿Por qué? Porque esa gloria se había ido. Entonces volvió a manifestarse la presencia de Dios sobrenaturalmente. Entonces es muy importante los cánticos, es muy importante los instrumentos, que la gente los agarra a la ligera y que para el rap y para cantarle a la mujer y al despecho, eso no es así. Era muy importante para ellos. Así que ese rey Salomón, que sabía la importancia de lo que eran los instrumentos y los cánticos para Dios, para adorar a Dios, para el único que había que adorar era a Dios. Él lo sabía, él lo había aprendido en la escuela de su papá. Y era lo que su papá hacía. Entonces, ¿qué sucedió? Que él fue el que escribió este proverbio: el que canta canciones al corazón afligido
el que canta canciones y no son para Dios, es como es que si se quita sus ropas en tiempo de frío. En otras palabras, si ustedes cantan canciones al corazón afligido a alguien que no sea Dios, ¿verdad? Entonces le va a venir mal. ¿Por qué? Porque están negando las vestiduras de Dios, se las están quitando con canciones mundanas. No sé si me estoy explicando, pero voy a seguir. Es como el que quita su ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre, ¿verdad? Según la Biblia, lo que he leído de la Biblia, la palabra afligido tiene que ver o es sinónimo, de amargura, de tristeza, de pesar, de sufrimiento físico, de angustia. Es la aflicción, no es bendición. No es sentirse bien, no es estar bien, es lo contrario, esa es aflicción. Entonces dice, el que canta canciones, ¿verdad? Al sufrimiento, al sufrimiento físico, a la tristeza, a la angustia, a la amargura, etcétera, etcétera. Y todo lo que quiere decir, el que le canta eso, se está quitando las vestiduras de Dios. Es como el que quita sus ropas en tiempo de frío. Entonces, ¿qué le está diciendo? ¿Qué dice el 11? Vamos a leer el 11. Sobre todo está vestido con la armadura de Dios. De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, el que canta canciones que no sean para Dios, no está firme, va a dejar de estar firme, así como dice mi cuñada, va a dejar de estar firme y va a caer y su fe va a tambalear hasta que convertirse al diablo de nuevo. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita su ropa en tiempo de frío. Y el que quita su ropa en tiempo de frío le va a venir mal, se va a enfermar. Así que olvídense ustedes de cantarle a las mujeres, al sufrimiento, al despecho, que si me dejó, que si me pegó cacho, que si me... No, nada de eso, que tu cuerpo es esto, que menéalo, nada de eso. Para eso no fue que hizo Dios las canciones, para eso no se utilizaba el dulce cantor de Israel, Salomón no utilizaba los instrumentos ni las canciones para cantarle a nadie, nada más que a Dios. Y ellos cuando cantaban eso, entonces la gloria de Dios estaba ahí, la protección de Dios estaba ahí, aquello sobrenatural que se había ido de la presencia de Dios, que era el bastón que reverdeció de Moisés, ¿verdad? Con el que hizo los milagros, con el que lo convirtió en culebra y se comió la culebra de Faraón, con aquel que abrió el mar rojo, con aquel que hizo todo lo que hizo, con el que le dio a la piedra y botó agua para que pudieran saciar su sed. Ese bastón, de esa protección, de esa provisión, todo eso entonces vino el maná. La provisión vino, ¿por qué? Porque cantaron canciones a Dios y adoraron a Dios, con amor a Dios. ¿Y quiénes cantaron? Los que músicos a una con el pueblo, pero cantaron a Dios. Entonces, si les cantan al corazón afligido, si le cantan al sufrimiento físico, a la tristeza, a la angustia, a la amargura, y a todas esas cosas vicisitudes que pasan, todos esos problemas que pasan, todos esos malos sentimientos que pasan, entonces, ¿sabe qué? Estamos poniéndonos en las manos del diablo para que opere. Está bien claro. Siento la presencia de Dios. Entonces, mire. Digo yo, pregunto, y contésteme. Aquí está mi cuñado contestándome. ¿Está bien entonces que cantemos al despecho? Yo no he visto a Linda, tarara, parece mentira, tantas esperanzas de tu amor cifré. Un señor que se fue ya, Daniel Santos. Yo me sé todos esos boleros, aquí está mi mamá. Todo lo que ella cantaba, todo eso yo me lo sé. Eran bonitos esos boleros, melodías, eran cultos, eran músicos tocando, sí, todo eso, pero los mensajes pervirtieron tanta gente y hubo tanta cosa, maldición en los matrimonios, tanto licor en los matrimonios, porque a causa de esas canciones. Yo me pongo a estudiar las culturas de mis abuelos, de mis padres y las culturas de ahorita y la que viene. Yo me las pongo a estudiar, a mirar y a analizar para poder hablar de todo esto. ¿Entiende? Entonces, no están hechas las canciones para eso. Y todas esas personas lo que están haciendo es, y si son cristianas, se están quitando la armadura de Dios. Entonces no están firmes. Cuando vienen los ataques del enemigo, entonces ¿dónde está el escudo de la fe? ¿Con qué vas a parar esos ataques del enemigo? ¿Con qué lo vas a parar? Si el escudo es quien para todos esos pensamientos que te tira el diablo.
¿Y saben qué lo quita? Esas canciones mundanas te están quitando la fe, porque están creyendo más en eso, en el dolor, en la tristeza, en la angustia. Están creyendo más en eso y le están cantando a eso, en vez de estar con la armadura de Dios y cantándole a Dios para que la gloria de Dios te esté cubriendo. Aquí vemos como las canciones que no son para Dios, sino al corazón del hombre, que ministran y trabajan maldición al cuerpo físico. No se quite la armadura de Dios. Es muy fácil quitarse la armadura de Dios. ¿Cómo se quita la armadura de Dios? Teniendo música mundana en su casa. Teniendo la música mundana, ¿verdad? En la radio, en el carro. Y cantando, no solo cantándolo, teniéndolo en su casa. El ambiente es, no sé, Felipe Pirela, o es, no sé, Bad Bunny, o es Jennifer López. Bueno, esto no es protección de Dios. Eso están quitando la armadura de Dios. Están quitando la protección divina de Dios. Están quitando la liberación de Dios. Porque ya vamos a ver, ya estamos terminando. Pero vamos a afianzar más esto. No solo esto que estoy diciendo, no. Vamos a leer más Biblia. Un poquito más de Biblia para que usted crea y meta en su espíritu y ponga por obra, así como oró la pastora, ponga por obra lo que estamos aprendiendo. Y esto no es solo para los cristianos, esto también son para los del mundo. Para que dejen aquella música y vengan a cantarle a Dios. Y para que Dios cante sobre ellos. Pastor, y Dios canta sobre nosotros. Bueno, vamos a ver si es verdad o no es verdad. Si lo dice la Biblia, para mí es verdad. Así es que nosotros estudiamos en los talleres pasados que el sonido pasa directamente al plano espiritual. Y da derecho legal según a quien le cantemos. Nosotros lo estudiamos. Usted quiere saber más sobre el sonido, sobre los derechos legales, usted vaya a los servicios pasados, los talleres pasados, que están todos en YouTube. Los 6 primeros están en YouTube y esto lo vamos a subir hoy a YouTube. No sé si hoy tengo que editar, pero no importa, lo subo así y ustedes lo buscan. Porque tengo que invertir mucho tiempo en editar. Entonces, ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Están haciendo una pregunta y las canciones para los niños también. Aquellas canciones para enseñar contenido pedagógico. Soy docente y... De profesión, pero soy servidora del Señor. Eso es muy importante porque así fue que enseñaron a Salomón. A Salomón lo enseñaron y los niños judíos desde niñitos empiezan a cantarle los salmos y por eso es que ellos se educan, ¿verdad? Pero se está utilizando eso para enseñar pedagógicamente a los niños, ¿verdad? Está mal que aprendan de esa forma y que no se los olvide, no está mal, pero ustedes no están cantando a Dios. Usted escoja entonces. Escoja. Pero yo no le voy a cantar canciones de cuna a mis nietos, no se los voy a cantar. Aquí está mi mamá presente, ella me cantaba, el niño Jesús nació caminando con su maraquita pidiendo aguinaldo. Yo le daré una, yo le daré dos, una para el nene y otra para vos. Y así me quería dormir y yo era un rebelde para dormirme, yo no dormía y todavía no duermo. Pero yo no hice eso con mis hijos. No les canté. Así es que, si es pedagogo, entonces enséñele como que no tenga que ver con canciones. Pastor, usted es un religioso, llámeme como quiera, pero a mí la Biblia me da la razón. Usted tiene la capacidad, si usted es pedagogía, usted tiene la capacidad de enseñar a un niño sin necesidad de que sean canciones. Eso yo creo. Si usted tiene el llamado, tiene ese don que Dios le dio, usted como sea va a enseñar. Yo aquí estoy enseñando y no estoy cantando. Y yo sé que ahí está Carla Alonso, la bendigo a la familia Alonso. Deben estar sus niños, la niñita, la profetica que canta. Y ella se está empapando de todo esto y está enriqueciendo su espíritu, ¿verdad? Y yo no estoy cantando. Pero bien importante eso. Así enseñaron a Rey Salomón y a los judíos. Por eso se saben la Torá, por eso saben la palabra, porque desde niñitos se la cantan. Los salmos son canciones. Y se las cantan, pero lo que cantan, la palabra de Dios. Utilizan eso ¿para qué? Para la palabra de Dios. Así es que
a través del sonido, a través de las canciones, eso pasa al plano espiritual, ya lo expliqué, el proceso. Pasa al plano espiritual y se manifiesta en lo físico. Recuerden que todo, también lo enseñé, todo sucede primero en el plano espiritual y luego se manifiesta en lo físico. Así es que, así como los músicos del rey Nabucodonosor, recuerdan que lo vimos y en el repaso lo afiancé. Los músicos del rey Nabucodonosor, ¿verdad?, ministraban. Los profetas y los hijos de Dios también podemos ministrar y servirle a Dios y cambiar personas, pero cantándole a Dios. Y pero pastor, ¿y las canciones solo tienen letra? No. Los pájaros no tienen lengua. Perdón, no tienen lenguaje, o no lenguaje, sino no tienen idioma, perdón. Sí, pues ellos hablan su idioma. Y los pájaros cantan, pero no están diciendo letras. Y son canciones. Entonces la canción no lo hace la letra, sino la melodía. Pastor, pero yo no estoy escuchando un mensaje que usted está cantando, pero es una canción ya porque es una melodía. Lo que identifica y la base de una canción es la melodía. Entonces, si cantamos canciones que no estén dirigidas a Dios, el creyente se pone a disposición del maligno. Así que tal vez usted pedagoga, no sé, pedagogo o pedagoga, no sé, no esté muy de acuerdo conmigo, pero eso es lo que leo en la Biblia y lo que estudio en la Biblia. Así que algunas de las consecuencias más comunes que sufre el cuerpo humano cuando se expone al frío son enfermedades respiratorias, cardiovasculares, les da diabetes, enfermedades mentales, problemas con la presión sanguínea, con la tensión. Eso está demostrado científicamente. Entonces, el frío, el exceso de frío produce eso. ¿Entiendes? Entonces, el que canta canciones al corazón afligido, es como que quita sus ropas. ¿Para qué? Para que le den problemas respiratorios, cardiovasculares, diabetes, problemas mentales, problemas con la presión sanguínea y otras cosas. Entonces no cante canciones que no tienen que ver con Dios. No cante canciones. La Biblia nos está enseñando eso, nos está mandando a eso. ¿Entiende? Perdóneme que sea tan crudo, tan fuerte, tan directo, tan tajante, pero no, yo no le voy a pasar la mano a nadie, ni a mis hermanos incluso, y amigos que tocan. Precisamente ahorita, hay dos hermanos que están gravísimos, no voy a decir sus nombres, que son ministros de Dios y están en el altar, pero tocan también, se ganan la vida y tocan en el mundo, tocan en discotecas, tocan en cosas de eso. ¿Sabe qué? Ahorita están muy graves, muy graves. No voy a decir condiciones porque pues, es que va a venir, tarde o temprano, el diablo, aprenda esto, cuando uno comete un pecado, va a traer consecuencias, pero muchas veces las consecuencias no son ahí mismo, para que al ser humano se lo olvide y luego el diablo pasa la factura y no sepa de dónde viene ese mal. Esa es una de las cosas que he aprendido de tácticas que utiliza el diablo. Así que tarde o temprano, si usted mantiene la radio mundial Zulia, Radio Popular, Radio Mara, no sé qué radio, prendido en su casa, un día le va a traer mal. Eso le va a traer mal. En cambio, ponga adoración, 24 horas de adoración. Los demonios, los ángeles caídos, los demonios, no van a soportar la adoración a Dios. Así que, usted conoce algunos, que no en todos los casos, pero conoce a algunos cristianos, creyentes que tengan males en su cuerpo físico, o sea, tengan diabetes, tengan cáncer, tengan cosas pueden provenir de ahí y no se dan cuenta porque es muy sutil. Es muy sutil que se quiten la armadura de Dios, porque es por fe. Y las canciones mundanas ya vimos que no van a estar firmes contra las acechanzas del diablo. Una acechanza del diablo, una enfermedad es una acechanza del diablo, no de Dios. Entonces no están firmes, no estamos firmes. Tenemos que no cantar música mundana. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita su ropa en tiempo de frío. Espero que me haya sabido expresar
y que lo haya entendido bien. No solo si lo recibe, sabe que no estoy siendo grosero, pero eso es cuestión de usted. En otras palabras, es su problema. Si usted cree esto o no lo cree, pero está en la Biblia. Pero sabe que con todo mi amor, trato de enseñarle para que no le venga mal. Yo no lo estoy haciendo por bien o porque tengo un capricho o porque soy un religioso. No, es para bendecir su vida, para bendecir su matrimonio, para bendecir su familia, la unidad familiar, para que su hogar, su cuerpo, sus finanzas, todas sus relaciones estén conservadas bajo la armadura de Dios, estén protegidas. Pastor Eddie, le quedó muy bien ese corte. Por otro lado dice, ya con esto estamos terminando. Por otro lado dice, o el que sobre el jabón echa vinagre. Ay, Dios mío. Ya hablamos de lavar las vestiduras y aquí nos está hablando de jabón, de lavar las vestiduras con jabón. Por otro lado dice, o el que sobre el jabón echa vinagre. Otra vez, Proverbio 20:25. ¿Qué dice? El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. ¿Qué tiene que ver las canciones con el frío, con el jabón, con el vinagre? ¿Qué tiene que ver todo eso? ¿Salomón, el hombre más sabio, está hablando locura o qué? Mire, me puse a estudiar porque eso me revolvió todo y de bueno, ¿pero qué tiene que ver el vinagre con el jabón? Y cuando se echa vinagre al jabón, le quita el efecto y no lava. Y no lava. Usted eche jabón ahí, Brisol, no sé, Ajax, lavaplato, yo no sé, cualquier marca, eche ahí y le echa vinagre para que vea cómo no va a lavar nada. Si el plato estaba lleno de grasa y usted le pasa ese jabón con vinagre, no va a pasar nada, esa grasa se va a quedar ahí. Le quita la acción al jabón, el jabón no lava. A veces habrán religiones por ahí que dicen, no, pero el Señor Jesús lavó nuestros pecados y le dieron vinagre. Pero Él lavó nuestros pecados. Así es que cuando le echan vinagre al jabón, no lava. Entonces, si no lava, ¿cómo vamos a lavar nuestras vestiduras? Porque el jabón, tómelo como que es la santificación con la que nosotros nos apartamos del pecado, ¿verdad? Entonces, el jabón, vamos a compararlo con la santidad. Y a través de la santidad, y nos estamos viviendo en santidad, estamos apartados del pecado, ¿verdad? Entonces, el jabón sería como la santificación, con no practicar el pecado. Y el vinagre, ¿qué sería? Quitaría la acción de lavar ese pecado. Entonces sería el pecado. O es el que echa, o como el que sobre el jabón echa el vinagre. Entonces, las vestiduras, cuando se cantan canciones al corazón afligido, a alguien que no es Dios, entonces el efecto de apartarnos del pecado y de la santidad se va. Entonces la fe empieza a mermar. Las dos partes tienen que ver con la fe y tienen que ver con padecer en el cuerpo físico y en la fe. ¿Entiende? El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita sus ropas en tiempo de frío, y ya vimos bastante que puede pasar, o sobre el jabón echa vinagre. Entonces, cuando cantamos canciones al corazón afligido o a alguien que no es Dios, ¿verdad? Cantamos que a la pobreza, a la miseria, al despecho. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos quitando las vestiduras. ¿Y sabe qué? Estamos tambaleando en la fe, porque cuando venga el enemigo, las vestiduras se van apartando. Y si esas vestiduras se van apartando, la fe empieza a tambalear. ¿Y cuánta gente no ha quedado sin practicar la fe en Cristo a causa de que está cantando canciones en el mundo? Se apartan de la fe, porque un día están cantando a Dios y el otro día están cantando al diablo, a los mundanos. El que no está conmigo está contra mí. Si no cantamos a Dios, no es para Dios, es para el diablo. Entonces, una vez ya terminamos con esto, rápidamente di unos talleres en la Florida.
en Orlando específicamente. Y una señora asiática se levantó y dijo, pastor, quiero dar mi testimonio. Sí, como no, hermano. Dice, mire, yo conseguí a mi esposo, me casé con mi esposo, no éramos cristianos, y él tenía problemas con droga. Y yo escuchaba música mundana y también estaba medio tostado. Vinimos, yo me entregué al Señor primero y cambió mi vida. Y ya esas canciones de Led Zeppelin, de Chicago, de todas esas canciones de los Beatles, todo eso no lo escuché más. Todas esas canciones del grupo Kiss y todo eso que lleva al ser humano a la droga, al licor, a sentirse mal, a la depresión, todo eso ya no lo escuché más. Empecé a poner música cristiana. Y sabes que cuando puse música cristiana, eso algo pasó en mi esposo y vino a la iglesia y se convirtió también. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ese testimonio, hermana. Y me dijo, sí, pero ¿sabe qué? Mi esposo se puso otra vez a poner los discos esos de los 60, de los 70. ¿Y sabe qué? Se volvió a drogar y ahora está fuera de los caminos de Dios. Y no hay yo que sé si divorciarme o no. Yo siga luchando, hermano, no se divorcie. Pero los sacó de los caminos. ¿Qué? Las canciones empezaron a ministrar y se apartó de la presencia de Dios y las vestiduras se las echó para un lado. Entonces es algo cierto lo que se está predicando, lo que estamos enseñando. Así que cantar canciones, no a Dios, mantiene las manchas en nuestra vida. El pecado mantiene el pecado en nuestra vida. ¿Entiende? No nos vamos a poder apartar del pecado, porque precisamente se le está cantando al pecado, a las cosas mal hechas. Así que he notado que los creyentes que cantan canciones, no para Dios, tarde o temprano, les va a sobrevenir mal. Les va a sobrevenir mal. No se pueden burlar. Nosotros no nos podemos burlar de Dios. Así que perdonen todos los ministros, los líderes, los músicos profesionales, perdonen. No estoy pidiendo perdón por la palabra de Dios, sino por ser tan crudo y tan directo. Pero sabe que así como hemos orado y hemos predicado y hemos dicho que el Papa está equivocado y que debe cambiar, y ya cambió, así también yo espero que los músicos que son músicos nunca más vuelvan a tocar en el mundo, sino que toquen a Dios y que Dios, no sé, le pido al Padre en el nombre de Jesús que les provea muchísimo dinero para que mantengan su familia, pero que por favor tengan el corazón, la disposición de querer santificarse. Así nos pasó a nosotros. A mí nadie me puede decir que si nos santificamos vamos a pasar hambre o los hijos van a pasar hambre, porque por 20 años, más de 20 años, tuve una exitosa carrera musical internacional. Ganaba muchos dólares y yo ganaba mucho dinero. Y sabe que cuando a los 38 años llegué y me entregué mi vida al Señor, nuestra vida cambió totalmente. De tal que yo hablé con la pastora y le dije, esto dice la Biblia, me quiero santificar, no quiero tocar más en el mundo. Y ganaba mucho dinero. A mí me pagaban $1,000 por tocar viernes y sábado en un restaurante. $1,000 me pagaban. Y tocaba 3 o 4 sets de media hora. Imagínense, y dije, no quiero eso. Me voy a santificar, no voy a tocar más para el mundo. Y no he tocado más para el mundo, gloria a Dios. Y que me dé la fuerza y que me dé para seguir santificado. Eso pido para mis hermanos y pido para todos los músicos. Así es que no los estoy juzgando desde mi corazón, sino por la palabra de Dios. Dice la Biblia en el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6 que mi pueblo fue destruido. El pueblo de Dios, los creyentes, los que creen en Dios, los hijos de Dios, fueron destruidos porque les faltó conocimiento. Mire que no dice el impío. Entonces, desde hoy usted no tiene excusa de que no sabía, que no. Ya hoy Dios le está diciendo a través de nuestro servicio a Él, nuestro culto a Él, a través de esta enseñanza, le está diciendo, no escuchen música mundana. Y cuando Dios advierte, por favor, cúmplale. Porque le está evitando cosas, les está evitando en su vida y a su familia, a sus hijos. Así que resumiendo, tanto Dios como Satanás ministran a través de canciones y el sonido de instrumentos que salen de los instrumentos. Los dos reinos, así como comencé hablando, los dos reinos pueden ministrar. Así que usted decide qué reino le va a ministrar a usted. Si el reino del diablo, de las tinieblas o el reino de Dios. Así que, ¿cómo es posible? Vamos a leer, vayan preparando Sofonías 3:17. ¿Cómo es posible
que el Señor, dice la Biblia y yo lo creo, nos canta a nosotros para bendecirnos y nosotros le damos la espalda yendo a cantar al diablo? ¿Cómo es eso? Yo no entiendo eso. Sofonías 3:17. El libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. El Señor dice que se regocija. Y mire que no dice, en este caso no dice, se regocija cuando somos nosotros que le cantamos a Él. No, Él nos canta a nosotros, dice, y se regocija cantando sobre nosotros. ¿Cómo es posible que Dios se regocija? Usted sabe la expresión cuando mis hijos estaban pequeñitos, que uno no podía hablar con ellos porque posiblemente no le entendían o no nos podían contestar, que usted lo veía durmiendo, aquella belleza durmiendo, y usted callaba de amor. No sé si usted me puede entender, y si usted no es padre o madre, tal vez no me entienda, pero Dios mío, yo me callaba, pero era un amor, Dios mío, tan grande. Imagínese mi amor hacia mis hijos, imagínese el de Dios hacia nosotros. Él dice que calla de amor. O sea, es un regocijo muy grande el que siente Dios con nosotros. Nos canta, nos arrulla, nos canta, se regocija cantándonos a nosotros. Y venimos nosotros a cantarle al diablo. A cantarle al diablo. No sé, a todo lo que he nombrado. Así que yo creo que los creyentes somos como malagradecidos. Cuando el mismo Dios nos canta, nos bendice cantando. Dios no maldice nunca. Dios bendice cantando, nos bendice cantando, nos canta a nosotros y nosotros cantamos al mundo. Y tenemos en la casa canciones del mundo. Y la cumbiamberita, y la pollera colorada, y Amparito, y toda aquella salaera, y nada de eso. Evite eso, por favor. Crea la palabra de Dios. No ponga en su casa música mundana. Yo sé que a lo mejor no había escuchado esto tan crudo, tan. Bueno, Dios me hizo así. ¿Cómo? Tajante. Tan tajante. Pues la iglesia, no. Usted no sabe lo que yo vi. Mi hijo Randy me envió un video. Un pastor X. ¿Y qué pastor X? En una iglesia supuestamente cristiana evangélica. Y la canción con la que estaba ministrando era de Selena. Ay, 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 cómo me duele. A ver, pueblo. Ay, 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 cómo me duele. Estaba dando una referencia. Sí, estaba dando una referencia y estaba poniendo el pueblo a cantar las canciones de Selena para dar una referencia de Dios. Eso es del diablo, eso no es de Dios. No, ¿cómo va a poner el pueblo de Dios a cantar música de una mujer que la mataron? Una lesbiana la mató. ¿Cómo es posible eso? Canciones mundanas dentro de la iglesia. ¿Usted no lo cree? Búsquelo. Así que no seamos mal agradecidos. No pongamos música mundana en la casa. Yo sé que no nos podemos desligar totalmente. No puedo aspirar ni ser religioso, aspirarnos, porque en la casa aquí vemos televisión. Mi mamá, mi suegra ven televisión y bueno, hay canciones y dígame esas canciones ahora que aquí hay emisoras de televisión que están promocionando, lo que promocionan son hospitales y enfermedades. Imagínense, o sea, y cantan y todo. Es difícil, pero sabe que mientras tengamos a Cristo en el corazón y mientras no nos apartemos de la fe y mientras tengamos, haciendo contraparte a eso, ponemos música cristiana, cristocéntrica, música para Dios en la casa, todo eso se tiene que ir. No nos va a dañar. ¿Por qué? Porque lo que se nos pase, el Señor nos va a liberar. ¿Usted lo cree o no lo cree? Salmo 32:7. Ya vamos a hacer el llamado. El libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. No, venga acá. Dios me rodea con sus cánticos. Me libera con sus cánticos. Mientras el Señor canta para rodearnos y protegernos, liberarnos, el creyente canta canciones no para Dios. Y se pone en las manos del enemigo. O sea, es una pelea contra Dios. Es una pelea contra Dios. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. No vas a dejar que me angustie.
En cambio, si canto con al corazón afligido, va a venir angustia. Con cántico de liberación me rodearás. ¿Usted quiere que Dios cante cánticos de liberación y esa liberación funcione en su vida? No escuche música mundana. Clarísimo está. Así que mientras el Señor canta para liberarnos, usted no se deslibere. No, déjese liberar por esos cánticos. ¿Cómo? No, escuchemos ni cantemos música mundana. No sabemos, mire, cántico de liberación. ¿Cuántas veces no habremos estado en peligro y hasta de muerte? ¿Cuántas veces? Y nosotros no nos vamos a poder, no nos damos cuenta. Es imposible que nos demos cuenta. Pero ¿cuántas veces no nos habrá librado de la muerte? O de peligro, o de cosas que nos van a pasar cantando. El Señor cantando, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Cuántas veces que a lo mejor usted lo iban a asaltar, le iban a hacer algún daño? Y el Señor con sus cánticos nos rodeó y nada nos pasó. Entonces, es importante los cánticos para Dios, que nos rodea, que nos protege, que nos cuida, que nos bendice. Claro que son importantes para Dios y Dios para nosotros, pero no para el mundo, hermano. No para el mundo. Y todo esto tenemos que creerlo por fe. Pero, ¿qué leímos que nos va apartando de la fe? El cantar música mundana. ¿Quiénes de ustedes creen que Dios canta para proteger? ¿Quiénes de ustedes? Escríbalo ahí. Por favor, escríbalo. ¿Quiénes de ustedes creen que Dios nos canta y nos protege y nos libera de males? Así que Dios sí lo hace. Él canta. A través de sus canciones, su poder fluye. A través de las canciones de Dios, el poder de Dios fluye. Lo estamos leyendo. Nos libera, nos protege. ¿Con qué? Eso es poder de Dios. ¿A través de qué? De canciones. Él mismo lo hace. ¿Cómo nosotros no lo vamos a hacer? Pero no olvidemos esto. No ignoremos las maquinaciones del diablo. Satanás sabe esto y él lo va a imitar. ¿Y cómo lo imita? ¿Y cómo lo logra? Poniendo música mundana en su casa. Así que vamos a hacer el llamado. Si usted es una persona que por primera vez escucha esto, y usted es una persona que ha estado enferma, usted es una persona que ha estado deprimida, que ha estado en angustia, que se ha sentido mal en su vida, que no está conforme con la vida, que cualquier cosa le abate, que no está, que tiene diferencias con la gente, que no logra compenetrar con las personas, que hay división en su vida, que se siente mal, que no se puede desligar del cigarrillo, de las drogas, del licor, de la masturbación, de la pornografía. Si usted es una persona que ha vivido así y usted escucha música mundana, tal vez ese sea el por qué usted no se puede librar o porque Dios no lo puede librar. Pero usted puede acceder a esos cánticos de Dios, a que Dios lo proteja, a que Dios lo guarde de todo mal. Nosotros, los cristianos, Dios canta sobre nosotros para protegernos, así como lo acabamos de leer en los Salmos, en la Biblia. Pero Dios dice cómo se debe hacer. Para poder tener esa protección, para podernos llamar hijos de Dios, para poder ser del pueblo de Dios, para poder ser de los escogidos de Dios, nosotros tenemos que recibir y tuvimos que recibir a su Hijo Jesucristo. Es totalmente gratis la salvación, esa protección divina. Todo eso es gratis, tenemos acceso a todo eso, pero es a través de Jesús. Dijo Jesús, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces debemos ir a Jesús para tener todas esas bendiciones y todas esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pastor, pero ¿y cómo yo tengo a Jesús? Con una sencilla oración. Dice el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y creemos con todo nuestro corazón que Dios es el Padre, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que debes confesar, así como nosotros hemos confesado, el pastor Eddie, todos los que estamos presentes, José, Carla, hemos declarado a Jesús como nuestro Señor. De la misma forma tiene que hacer usted. Pero, pastor, yo no sé, nosotros lo podemos guiar en hacer esa oración, una pequeña oración, pero tiene que repetirla, tiene que declararla con su boca, que se escuche con voz audible. Así es que
Hoy es día que ha hecho el Señor para salvarle, para liberarle, para protegerle, para que el Espíritu Santo de hoy, de todas estas personas que hemos estado escuchando y hemos estado compartiendo en este día, el Espíritu Santo nos inquiete a que no escuchemos música mundana, a que no cantemos música mundana, para recibir más bendiciones de las que aún tenemos. Así es que, ¿cómo se hace eso? Con una pequeña oración que te vamos a pedir que hagas con nosotros. Repite después de mí. Con toda la iglesia, con todos los que estamos viendo, con todos los presentes, repita. Padre Celestial, Padre Celestial, en este día en este día reconozco reconozco que he pecado que he pecado y que he pecado contra ti, y que he pecado contra ti, que he escuchado música mundana que he escuchado música y mundana que he cantado música y que he mundana. cantado música mundana. Pero hoy hoy yo creo creo con todo mi con corazón todo mi corazón que Dios el Padre que Dios el Padre resucitó resucitó a su Hijo a su Hijo de entre los muertos. de entre los muertos. Y hoy Y hoy estoy dispuesto estoy dispuesto y disponible y disponible a ser libre, a ser libre, a ser bendecido, a ser bendecido, a ser salvo. a ser salvo, Porque desde hoy porque desde yo hoy recibo yo recibo a Jesucristo a Jesucristo en mi corazón. en mi corazón. Jesús, Jesús, perdona mis pecados. perdona mis pecados. Límpiame de todo mal. Límpiame de todo mal. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Porque acaba de pasar el Espíritu Santo dentro de mí. Porque acaba de pasar el Espíritu Santo dentro de mí. Y Él me va a inquietar para que no escuche música mundana. Y Él me va a inquietar para que no escuche música mundana. Señor Jesús, Señor Jesús, ahora yo soy tu hermano. ahora yo soy tu hermano. Dios Padre, Dios Padre, soy tu Hijo. soy tu Hijo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, soy tu amigo. soy tu amigo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo, Gracias, Espíritu por haber Santo, escrito mi nombre por haber escrito mi en el nombre libro de la vida. en el libro de la vida. Amén, Amén, amén amén y amén.